Deseo hacer un cambio. ¿Qué hago? Bienvenidos a Basado en Sueños Reales, un podcast de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Hola Luis. Hola Lady, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos quienes nos escuchan en este momento? Muchas gracias por escuchar este espacio, por seguirnos y por los aportes que nos han dado por medio de sus comentarios en nuestras redes sociales. Sí, Luis, qué gusto ha sido leer los comentarios de todos nuestros oyentes por medio de YouTube y que se han suscrito, y también a través de Spotify, donde nos han escrito y nos han contado cuáles han sido sus sueños que también se han vuelto realidad a través de la fundación y a través de la labor social que realiza la doctora María Luisa. Gracias por escribirnos, gracias por escucharnos, gracias por todos sus comentarios. Así es, nos encanta leerlos y que hagan parte de nuestro podcast. Vamos a leer algunos de quienes nos escribieron por nuestras redes. Por ejemplo, Manu Ardila nos dice: mi sueño real es como este episodio, traspasar fronteras llevando el nombre de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, siempre dando beneficios a quien más los necesiten. Muchas gracias, Manu. También tenemos a Vicarmo, dice que buen episodio. A Floralis, muy emocionante escuchar todos los logros de la Fundación. Ángela Marroquín, maravillosas memorias para la transformación de vidas. Vladimir, excelente labor y lo más lindo, servir con amor. Y muchos otros comentarios. Muchas gracias. Seguiremos muy atentos a lo que ustedes tengan que aportarnos para los temas que vamos a estar hablando aquí en nuestro podcast. Así es, Luis. Muchas gracias a todos. Luis, ¿quién no ha soñado con crear empresa? ¿Quién no se ha sentado una tarde en su casa a pensar, a anhelar, a ilusionarse con pensar en crear empresa? Así es, Lady. Es algo muy lindo porque muchas veces nosotros deseamos independizarnos, deseamos dedicarnos a lo que nos apasiona, algo que va a ayudarnos a sustentarnos, pero que va a hacernos felices, y eso se le llama emprender. Emprender, Luis. Y por emprender y por emprendimiento, hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, una persona que ha sido constante en la labor social de la Fundación, que ha estado desde el inicio de la Fundación, conoce su crecimiento y cómo por medio de la labor social de la Fundación se ha cumplido el sueño de muchas personas, en sus vidas, en sus familias, también de personas mayores que a través de la labor de la Fundación ha regresado esa ilusión en sus vidas, porque muchos se han sentido solos, pero al encontrar esta actividad en la Fundación y esta labor ha devuelto a sus vidas gran ilusión. Y por eso, Lady, hoy tenemos a nuestra coordinadora de la línea estratégica Familias Productivas. Ella es administradora de empresas, especialista en proyectos, máster en Derechos Humanos y Cooperación Internacional, y en este momento también está estudiando un máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico. Paola Herrera, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida, Pao. Hola a todos, qué alegría estar en este espacio compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias, Paola. Bueno, Paola, hoy queremos hablar del tema que nos apasiona a muchos, que es el emprendimiento, pero también conocer desde la visión de la Fundación cómo trabajamos desde la línea estratégica Familias Productivas. Pero antes, quisiéramos conocer un poco de quién es Paola Herrera y cómo inició su labor en la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Bueno, pues era por ahí el año 2000. Por favor, no cuenten los años. Gracias. No te preocupes, no vamos a hacer la cuenta ni tampoco nuestros oyentes. Muy bien. Era el año 2000 y pues yo estudiante universitaria, yo estudiaba en la Universidad Nacional y tenía esa inquietud por lo social porque de hecho yo venía de estudiar en un colegio que me permitió enfocarme en la línea de promoción social y desarrollo comunitario. Entonces el tema de lo social estuvo muy presente en mi vida desde mi formación de colegio, de escuela, ¿no? Y por eso pues siempre tenía esa inquietud en el corazón de decir, bueno, hay que hacer algo porque uno cuando llega al mundo debe venir con un propósito. Y no es un propósito del yo personal, sino de qué puedes hacer tú por otro. Bueno, pues siendo en el año 2000, no conocía, no estaba en mi mente el tema de la fundación. Yo empecé a hacer voluntariado en otra gran organización a quien respeto mucho,
y en algún momento recibí la invitación en el año 2002 de comenzar a participar en las labores, en unas labores logísticas de un convenio educativo que se firmó en ese momento para apoyar a personas que querían estudiar temas pues, de emprendimiento. Y me llamó mucho la atención porque de hecho mi familia siempre ha querido tener muchos negocios, pero nunca le funcionaban. Entonces había como un tema interesante allí de poder, bueno, entender desde otra lógica cómo se puede ayudar, porque yo de cerca viví la lucha de un emprendimiento, de todo lo que tiene que hacer por surgir y por funcionar, ¿no? Y pues eso fue lo que me encaminó a este tema hasta el día de hoy. Yo no hice cuentas de tu edad, pero sí hice cuentas de cuánto tiempo entonces llevas en la fundación. O sea, 21 años en la fundación, toda una vida, toda una historia, muchas experiencias que contar y muchas experiencias vividas, también observando muchas personas que han pasado por la fundación. Paola, ¿cómo era la fundación en ese entonces? Ay, la fundación estaba en un edificio, en una oficina, y éramos 4. Yo era voluntaria. Todos aquí nacemos como voluntarios, bueno. Nací como voluntarios. Y era una oficina, 4 personas y un solo computador con el maravilloso Linux que me ha sufrido tanto. Pero sí, éramos 4. El insumo principal eran las ganas de hacer algo. Y en realidad cuando yo llegué a la fundación no tenía tan claro la existencia de la fundación, sino que todo se empezó a como construir con el tiempo. Solamente tenía en el corazón que era labor social y que era para trabajar de acuerdo a lo que la doctora María Luisa, en ese momento licenciada María Luisa, estaba impulsando frente al ayudar al otro. Entonces creo que ese fue el inicio de muchos asuntos en mi vida y ha sido muy bonito ver cómo la fundación ha crecido tanto desde esa época hasta acá. Muchas cosas, no teníamos el título Fundación Internacional porque nosotros éramos 4 con muchos sueños. Y claro, pues cuando uno tiene tantos sueños, hablando de sueños reales, cuando uno tiene tantos sueños, pues uno se imagina que esto llega a muchos lugares, pero jamás de la dimensión que tiene ahora. Es decir, en ese momento, ¿tú qué pensabas? Vamos a trabajar aquí localmente, en Colombia, pero no visionabas que... Teníamos algunas pautas y se ayudaba mucho en la parte humanitaria, pero como yo llegué por un proceso de formación educativa en tema de gestión de empresas, pues yo me empecé a vincular con eso, ¿no? Y a trabajar mucho en temas de proyectos. En tema de proyectos porque es un tema que también me ha movido y se me ha facilitado, gracias a Dios. Luis, ahora que Paola nos estaba contando, en mi imaginación me hice una película, ¿no? Me los imaginaba los 4, Paola, una chica universitaria en ese entonces, Paola, una chica universitaria, ¿qué había en la mente de esa chica universitaria? ¿Qué pensaba? Estoy aquí en esta fundación. ¿Cuáles eran esos anhelos de esas 4 personas? Me los imaginé en esos computadores. ¿Te acuerdas, Luis? De esos que son gorditos, un solo computador. Entonces préstemelo o por turnos. ¿Cómo era eso, Pau? No, era repartirnos el trabajo, porque ni modos, ni modos. Igual como yo era voluntaria y estaba cursando mi carrera universitaria, pues yo no podía estar todo el tiempo allí. Pero sí había quienes estaban turnándose el computador, porque en realidad yo era más moviéndome con personas y en diferentes labores. Es decir, yo no tenía que, entre comillas, turnarme o pelearme el computador con nadie, pero porque además en la universidad pues había unas salas de cómputo y si necesitaba algo pues yo podía ir allí si lo necesitara, pero igual pues igual con lo que se hacía, en realidad lo que pensábamos es que cualquiera que sea la cantidad de personas, que a esa persona pues realmente pudiéramos saber que se le ayudó, que esa persona pudo superar alguna situación difícil gracias a algo que pudiéramos hacer en nombre de la doctora María Luisa, en ese tiempo licenciada María Luisa. ¿Y cómo se dio ese paso de voluntariado a ya ser parte de quienes trabajan directamente para la fundación? Eso ya fue en el 2004. Ya cuando fui formalmente vinculada a la fundación, ya de tiempo completo, porque yo ya había terminado mis asignaturas. Y yo dije, bueno, pues ya estoy en un punto en el que necesito
ver por mi sustento, pero de todas maneras esperando poder continuar con la fundación de la forma que fuera. Y bueno, me invitaron a participar de forma permanente y creo que ha sido la segunda mejor invitación que me han hecho en la vida. Hola, ¿cuál es ese mejor recuerdo que tienes? No sé si desde ese entonces o durante estos 21 años que has estado en la fundación, ¿cuál ha sido ese mejor recuerdo que tienes de la labor, de la fundación, de la trayectoria que tienes aquí? Pues es que creo que son un compendio de muchas experiencias, pero sobre todo a mí me mueve el corazón cuando la gente se conecta con la fundación, bien sea porque estamos en una clase o a través de redes sociales y nos cuenta qué ha sido con su vida y qué ha hecho con lo que aprendió. Personas que nos dicen, yo empecé a escuchar, por ejemplo, el año pasado, estuvimos grabando unos reels de emprendimiento, el jueves de emprendimiento. Y yo me acuerdo que yo leía los comentarios y habían personas que, aunque no habían tomado los proyectos de la fundación ni se habían vinculado a un curso específico de la fundación en temas de emprendimiento, decían que con solamente el reel, esas pautas le habían servido para organizar su negocio mejor, o para crecer más, o para entender por qué no le había funcionado algo. Entonces creo que cuando uno recibe la retroalimentación de la gente y que lo que se está hablando le está sirviendo a las personas para poder crecer, es fantástico. Y lo que más me alegra en todo esto es que lo que se ha enseñado ha sido con base en lo que la doctora María Luisa ha enseñado. Cuando nosotros tomamos lo que ella enseña y lo trasladamos al tema de emprendimiento, funciona perfecto, hay un match impresionante. Cuando uno mira la teoría, lo que dicen los académicos, los estudiosos, uno dice, wow, es que es impresionante todo lo que ella enseña y todo lo que le sirve a la gente para la vida en general. Precisamente, las líneas de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno están inspiradas en la vida de la doctora María Luisa. ¿Cómo nació Familias Productivas? ¿A qué parte de la vida de la doctora? Bueno, es que el tema de emprendimiento ha estado desde que nació la fundación. Y antes se llamaba de otras formas. El nombre que quizás estuvo más tiempo fue Faro Empresarial. Y con Faro Empresarial empezamos a formalizar un acompañamiento a los emprendedores frente a capacitarlos. Pero insistimos en que el libro de vivencias fue fundamental, un hito para la fundación, porque allí la doctora María Luisa ya nos habla de forma mucho más cercana desde su perfil emprendedor, de lo que ella hacía desde niña y cómo se vino a la capital, a Bogotá, y miraba y aprendió el arte de la confección y a partir de allí empezó a crear un negocio y además vincular otras mujeres. Y de hecho me llama mucho la atención que una de las mujeres que ella capacitó y vinculó en su taller de confección contaba o narraba cómo la doctora María Luisa le enseñaba a la gente a organizar su dinero para que le alcanzara para aportar para su hogar, para comprar elementos que le hicieran falta o sueños, anhelos, deseos, porque pues cuando pensamos en dinero, pues no solo pensamos en lo que necesitamos, sino también en lo que queremos. Y a veces es simplemente un tema de saberse organizar con el dinero. Entonces el libro de vivencias nos mostró ese perfil de ella. Y de hecho otro elemento interesante que incidió en Familias Productivas y en la forma en la que trabajamos está en el hecho de que ella dijera específicamente, y es que son frases que tengo memorizadas porque son la base, el fundamento de Familias Productivas. Y ella decía que la fundación también tenía como finalidad, hablando de las mujeres jefes de hogar, que debíamos, abro comillas, formarlas como empresarias otorgándoles herramientas de subsistencia y realización personal. Ese también fue todo un acontecimiento frente a cómo debía trabajar Familias Productivas, porque hasta el momento habíamos trabajado solamente en los temas empresariales, pero ella aquí cuando escribe que hay que dar dos elementos importantes, cómo subsistir o cómo sostenerse económicamente y además realización personal, abrió nuestros ojos en entender que no solamente había que ver al emprendedor como alguien, como una maquinita de dinero, sino un ser humano que necesita también sentirse realizado con lo que hace. Por eso es que hablamos que emprender debe nacer
de una motivación grande de la persona por quererlo hacer. Porque estoy segura de que de quienes nos están escuchando y que ya tienen negocio dirán que este camino no es fácil y que se necesita mucha motivación. Porque si uno no está convencido de esto, pues no va a poderlo hacer de la forma en que quiere o aspira a hacerlo. Y esta frase de la doctora María Luisa y ese lineamiento fue trascendente, de entender que tenemos a seres humanos con sus sueños, sus metas, sus anhelos, sus deseos. Y vean que el método de la doctora María Luisa, descubrir la capacidad de una oportunidad, entonces no nació en un momento específico, más bien se documentó en un momento específico, pero ya venía de mucho tiempo atrás cuando ella dijo, hay que darles herramientas para que se sostengan y para que ellos se sientan realizados como seres humanos. Y también cuando nos hace entender que los problemas y que las situaciones, uno mismo como responsable de su vida tiene que tomar el control para hacer algo y solucionarlos, pasar a un siguiente nivel. Entonces eso también hizo que la línea se repensara y dijera, necesitamos aquí una ruta donde cambiemos primero la actitud de la persona. ¿Cuáles son los programas que trabaja la línea? Bueno, es que familias productivas, si partimos del hecho que familias, hay muchos tipos de integrantes en una familia. Hay niños, hay adultos, hay personas mayores, pueden haber personas con discapacidad en las familias. Entonces, Familias Productivas ha pensado en todos como línea, ya sabemos, inspirados en el perfil de la doctora María Luisa, y trabajamos 4 programas. Despertar Humano, Despertar Emprendedor, Despertar Productivo y programa Descubrir la Capacidad de una Oportunidad. Todos programas pensados en que las personas puedan entenderse primero como seres humanos y luego poderse desarrollar en aquello que buscan, en su meta, en su propósito y objetivo de vida. Ahora, la doctora María Luisa tiene un método con el cual hizo el doctorado que se llama Descubrir la Capacidad, una Oportunidad, que también hace parte de la línea. ¿De qué trata este método? Básicamente que cualquier persona, cualquiera, que se ve enfrentado a una situación que le genera una dificultad, puede superarla si descubre sus habilidades, sus capacidades, las activa a su favor para alcanzar lo que se proponga. Y aquí es un tema muy interesante porque además ella dice que esto debe estar mediado por un proyecto de vida y por la práctica de los valores. Entonces suena muy bonito, pero sí lo hemos visto en la línea. Por ejemplo, cuando pensamos en dificultades de las personas, vemos los grupos de personas con discapacidad y decimos, hombre, a veces si quizás no hay una discapacidad y las personas tienen que luchar tanto, cuanto más una familia que tiene una persona en condición de discapacidad. Y debemos entender que lo que la doctora María Luisa nos ha enseñado sobre el tema es que no hay que ver a la discapacidad. La discapacidad no define a nadie. De hecho, la discapacidad es una barrera mental, social. ¿Cómo nos enseñó entonces la doctora María Luisa y cómo se ha venido implementando en la línea? Claro, se creó un programa específico que es programa DCO, que significa Descubrir la Capacidad de una Oportunidad, enfocado específicamente con el tema de discapacidad, porque hay que superar muchas barreras aquí. Ella las definió específicamente en el método y lo hemos visto acá, y que como es un modelo, los modelos por su naturaleza deben ser aplicables a varios contextos, a varias situaciones. Por esa razón es que nosotros entendimos que, bueno, si lográbamos esto con personas con discapacidad, que se ven en una condición desfavorable más alta con respecto a otras comunidades vulnerables. Y no estoy diciendo de que las comunidades en general no necesiten, no, claro, hay personas que son un poco más vulnerables que otras. Pero entendimos con lo que la doctora María Luisa enseñó en el método que una barrera no define a una persona. Entonces, si hay una discapacidad, en realidad es una característica, una condición con la que me relaciono. Pero cada persona tiene la posibilidad y el potencial de que desde su naturaleza y características, más allá de un tema de discapacidad, podía también surgir, seguir adelante. Entonces de ahí también surgió un eslogan que se conoce mucho acá, que es quiero, puedo y soy capaz. Y lo vivimos y lo comprobamos con personas con discapacidad y nos dimos cuenta que efectivamente una persona con discapacidad ante todo es una persona. Y por ser persona tiene capacidades, tiene habilidades. Y que lo que necesita es una entidad o alguien, un facilitador, como lo ha sido la doctora María Luisa, en ayudarle a descubrir en sí mismo lo que es capaz de hacer.
Hablemos un poco de esos casos, digamos puntualmente, que han sido de resaltar. Por ejemplo, en el tema de personas con discapacidad, ¿de quién, una o dos personas te acuerdas de ese cambio de vida que ellos tuvieron? Yo conozco algunas historias, pero tú, yo sé que las conoces de primera mano. Pues en realidad yo tengo en mi mente muchos tipos de historias. Recuerdo el caso de una persona mayor. El esposo le decía, no, usted no estudia, usted no nació para eso. ¿Usted qué piensa usted de que va a ir a estudiar para qué? Su labor es aquí cuidar los niños, cuidar la casa y ya. Pero ella tenía en su corazón el deseo de emprender. Y el esposo, y ella se levantaba muy temprano en la mañana, organizaba todo lo de su casa, él se iba a trabajar y apenas él salía, ella iba al curso a prepararse para crear su negocio, para crear su empresa. Y ella fue así todo el curso, salía un poco antes porque debía llegar antes que llegara su esposo, porque él en ese momento él no entendía ese tema. Y ella hizo sus tareas, ella se levantaba de madrugada a hacer sus tareas, a poner en práctica. Y llegó un momento, bueno, ella ya terminó y ella empezó con su negocio y el esposo, pues con muchas dudas, con muchos interrogantes, llegó el momento en el que ella dijo, no, pues yo voy a continuar con esto. Es importante que usted me dé esa posibilidad. Bueno, él aceptó regañadientes hasta que llegó el momento en que él se quedó sin trabajo. ¿Y quién trabajó en el emprendimiento? Qué bonito. Bueno, Paula, ya el tiempo se nos está acabando, pero no nos podemos ir sin compartir algunos tips sobre cómo emprender, porque este es un tema que a muchos nos apasiona y es bueno que les digamos qué tips tener en cuenta para comenzar esto que soñamos. 3 tips. Les queremos compartir 3 tips. Y de estos 3 tips, 2 son historias que ya conocen y una es una historia que no conocen, de la doctora María Luisa. Primer tip, hay que ser diligente o proactivo. La doctora María Luisa, en un evento virtual que tuvimos, que fue el café virtual del año 2021, ella nos contaba su historia de vida. Y hay muchos elementos que tomar allí. Básicamente ella ha dicho que cuando se enfrentaba a un deseo, a un gusto, algo que quería hacer, ella actuaba y se movía por su propia cuenta para conseguir lo que quería. En otros escenarios, de hecho, ella ha dicho que es necesario que cada uno asuma la responsabilidad de su vida y no se quede sentado en una silla esperando a que la solución le llegue sola, sino que tiene que actuar. Los estudiosos dicen acerca de este término de la diligencia, en realidad el término que mucha gente usa es ser proactivo. No me quedo allí, sino que actúo en función de un objetivo o una responsabilidad que tengo. Ella contaba cómo en los tiempos de descanso de las operarias, la doctora María Luisa tomaba esas fracciones de tela y empezó a practicar la confección. ¿Eso qué es diligencia? Ser diligente, necesitó de alguien para que le dijera, vaya, aprenda. No, ella por su propia iniciativa hizo algo. Entonces, ese es el primer tip, hay que hacer algo. Segundo tip, con otra historia. Muchas personas, de hecho, le escriben a la fundación diciendo, no tengo dinero para emprender, y la doctora María Luisa nos enseñó que no se necesita necesariamente el dinero. Ella contaba en el café virtual que ella cuando quería algo se internaba en el bosque y recogía semillas y conseguía 1 libra de semillas, por ejemplo, medio kilo. Iba y los vendía y con eso recogía dinero para obtener lo que necesitara en temas de recursos. Segundo tip, los recursos están ahí cerca de usted y hay que tener una mente muy abierta para identificar qué tengo a mi alrededor y qué puedo usar a mi favor. Y una historia no conocida. Por allá en el año 2003, la doctora María Luisa visitó la sede de la fundación, que era una oficina, ya lo habíamos dicho, una oficina, y ella dijo, bueno, si una persona quiere salir adelante necesita organizarse. Y ese es el tercer tip, ser organizado. Porque ella decía, si la persona tiene, por ejemplo, un par de zapatos, va, los vende, no se gasta el dinero, sino que con lo que recogió va y compra otro par de zapatos. Y esa ganancia no se la gastó, la acumuló. Y va haciendo este proceso de vender, poco a poco, hasta que completó para 2 pares de zapatos. Cuando complete los 2 pares de zapatos, ya no va a comprar un solo par, va a comprar 2 pares de zapatos y sigue vendiendo, sigue moviéndose y hasta trabajar de esta manera hasta recoger un capital semilla, un plante, decimos en Colombia. Y este tema
resultó también siendo muy interesante y sigue siendo una realidad porque ser organizado significa que yo no actúo porque sí, porque esta mañana me desperté con deseos de emprender y al día siguiente, ay no, qué pereza, sino que realmente la persona se trazó un plan y lo ejecutó y se organizó no solamente con su negocio, sino con su vida completa. Porque, por ejemplo, para hacer eso que dice la doctora María Luisa, tiene que organizarse en su casa, en su hogar, en su familia. Y si uno no es organizado en su casa, pues va a ser difícil que organice un negocio, porque el tema de autoridad moral es importante. Si yo quiero ser organizado con mi negocio, tengo que ser organizado en mi vida privada. Y ese es un tip necesarísimo para todos los emprendedores. Lo demás, que se sigan capacitando, que aprovechen las ofertas formativas, pero aprovecharlas significa inscribirse y persistir hasta el final. Persistir. Bueno, y como lo dices, familias productivas, es para todos, para cualquier miembro de la familia. Hoy quedamos muy claros con tus tips, cuál es la historia de familias productivas, lo que debemos tener en cuenta, la historia detrás de esta línea que está inspirada en la vida de la doctora María Luisa. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvo súper interesante y súper inspirador. Invito a todos nuestros oyentes a que nos sigan escribiendo, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en Spotify y nos agreguen a sus playlists. Los estamos leyendo y nos están contando sus historias de cómo se hicieron realidad sus sueños. ¿Y qué tal si nos cuentan también sus historias de emprendimiento? Si nació de un sueño, si ya es real, porque estamos compartiendo ideas e historias basadas en sueños reales. Estamos ansiosos por leerlos. Recuerden que todo lo que hablamos aquí está Basado en sueños reales. Una idea original de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.